Recording in progress. Ya jóvenes, iniciemos con las preguntas. Bueno, acá, ¿no? La base. Ay, ¿cuántos somos? Somos 5. Esperemos que no nos falta más. Ya. En ley de Hooke generalizada. Cuando hablamos de ley de Hooke, hacemos referencia a esta fórmula acá, ¿no? Que era la tensión igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria longitudinal o axial. De esta manera, este caso acá se aplica para este caso acá, para una tensión uniaxial, que solo va a tener un valor en el eje X y en el eje Z va a ser 0 y en el eje Y va a ser 0, uniaxial, o sea, solo va a tener una carga de tracción en estos dos lados, acá y acá, en el eje X. Otro también que conocemos es tensión biaxial, que tiene dos sentidos, ¿no? En dirección en X y en dirección en Y. B 2, 1, 2. Y en Z es 0. Y por último, el más conocido, ¿no? El tensiones triaxiales, que las tres direcciones, tanto en X, Y y Z, tienen valor, ¿no? Tienen una carga aplicada en las tres. Aquí tienen una carga en las dos, aquí tienen una carga en la uno. Y de esta manera es que nosotros entendemos el problema o la aplicación de la ley de Hooke, ¿no? Porque si nosotros, aquí por ejemplo, en la tensión uniaxial, si nosotros aplicamos una carga acá, obviamente acá igual, va a aumentar este lado de acá, ¿no? Este pequeño lado de acá va a aumentar, pero se va a disminuir la cara de arriba, ¿no? Y de la misma manera, acá, si estos dos tienen tensiones, se va a disminuir esta cara de acá. Y lo mismo acá, si tienen estas tres tensiones, dependiendo qué tensión sea mayor, se va a reducir la que tiene menor tamaño, ¿no? Si este es 30 30 y este es 10, obviamente que aquí va a ejercer menos tensión, ¿no? Y aquí se va a reducir, porque estos dos son mayores. Todo depende mucho de muchos factores, ¿no? La tensión puede ser una de ellas, puede ser también el área. Quizás aquí es 20 por 30 y aquí es 30, 20 por 30 y aquí es 30 por 10, digamos. Como le dije, todo depende mucho de la tensión y del área, ¿no? Y como base y prueba de eso tenemos este problema demostrativo, ¿no? Que nos demuestra cómo se aplica esta fórmula acá. Ya, primeramente vamos a la fórmula. Fíjense, acá, si yo despejo la deformación unitaria longitudinal, va a estar en función de la tensión sobre el módulo de elasticidad. Lo que tenemos acá, ¿no? Acá, esto acá. Deformación en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo de elasticidad. De, deformación en Y va a ser igual a la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Deformación en Z va a ser igual a la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Y estos de acá, que ustedes ven acá, estos de acá, y salen sobrando, ¿no? Como negativo. También esto de acá y esto de acá. Es la variación o el incremento que va a sufrir esta figura de acá, dependiendo si se va a hacer más grande o se va a reducir. Es esto de acá, a partir de acá, ya, porque en sí la fórmula solamente es esto de acá, ¿no? La uniaxial, en este sentido, uniaxial, uniaxial. Ya estas de acá son el cambio en diferentes direcciones, tanto en Y y en Z, en X en Z, en X en Y. Así que así va a influir el tema de las deformaciones en tres direcciones. Ahora, sigamos. Una tela utilizada en estructura
inflada con aire, es sometida a una carga biaxial que provoca esfuerzos normales en dirección X. Fíjense, me está dando un esfuerzo normal en esta dirección acá. Bueno, en los libros que generalmente de Bill Jones lo conoce la tensión como esfuerzo, por eso dice acá esfuerzos normales, lo cual sería correcto tensiones normales, ¿no? Es lo mismo, esto acá. Ellos lo conocen la tensión, esto acá, como esfuerzo. Igual es lo mismo. Nosotros lo conocemos al revés, ¿no? Tensión es igual al esfuerzo normal N sobre el área. No hay problema. Ahora sí. En dirección en X de 120 megapascales, acá está. Un esfuerzo o tensión en Z de 160 megapascales, está acá. Conociendo que las propiedades de la tela pueden aproximarse a un módulo de elasticidad de 87 gigapascales, ¿está? Y un coeficiente o relación de Poisson de 0,34, ¿no? Ya está. Determina el cambio en la longitud en el lado AB, BC y el lado AC. Fíjense, los lados AB sería esto acá, ¿no? Desde acá hasta acá. Este va a ser mi lado B, ¿no? Eh, lado BC. Entonces, desde acá, ahí está, lado BC. Y lado AC, que va a ser conocido comúnmente como la diagonal, ¿no? La diagonal, la diagonal. Listo, no me pide nada más. Entonces, pero yo me di cuenta lo de acá. Fíjense acá. Tengo en dirección en X 120 megapascales, en dirección en Z 160 megapascales, pero no tengo una tensión o esfuerzo normal en dirección en Y, hacia arriba, no tengo, ¿no? Por lo cual, si no tengo tensión en Y, aquí por ejemplo, fíjense, si esta tensión en Y es cero, cero por esto es cero, cero sobre esto es cero, o sea que esto acá, literalmente todo esto acá va a ser cero, ¿no? Siempre y cuando mi tensión en Z no ejerza ninguna presión, ¿no? Ahí está. No hay no, no, perdón, perdón. En Y, ¿no? En Y, perdón. En Y, en Y, en Y. Ya está. Es en Y, en dirección Y. ¿Por qué? Porque arriba en Y no hay nada, ¿no? Hacia arriba no hay nada. Entonces Y. Entonces Y está acá, ¿no? Este va a ser cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la deformación unitaria en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad. De esta manera. ¿Qué tengo en común? El módulo de elasticidad lo puedo sacar afuera, ¿no? Deformación en X va a ser igual 1 sobre el módulo de elasticidad multiplicado por lo que me queda, la tensión en X menos la relación de Poisson por la tensión en Z, ¿no? Perfecto. Aquí entonces, aquí, aquí. Ya. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad? Vale 87 por 10 a la 9. Ya saben que gigapascal vale por 10 a la 9. 87 por 10 a la 9, perfecto. Por la tensión en X, que vale 120 mega por 10 a la 6, newton sobre metro cuadrado es pascal, ¿no? Perfecto. Menos la relación de Poisson, 0,34, perfecto. O la tensión en Z, que vale 160 megapascales, ¿no? 160 megapascales, listo. Y me va a dar una deformación en X de 7,54 por 10 a la menos 4.
Esa deformación que nosotros vemos acá es la deformación que se va a deformar en dirección en X, ¿no? Pero ahorita lo que yo necesito es el cambio, ¿no? El cambio. ¿Cuánto es realmente que va a ser, que se va a aumentar o se va a disminuir, ¿no? Entonces acá, la deformación unitaria en X va a ser igual al cambio en la longitud AB. ¿Por qué AB? Fíjense, que me pide AB, ¿no? Entonces, en dirección X también está AB. Esta es dirección X, ¿no? Hacia allá, dirección X. Casualmente es de la longitud AB, ¿no? Del punto A al punto B. Entonces va a ser, deformación en X va a ser igual al cambio en la longitud AB sobre la longitud AB, ¿no? Despejo el cambio en la longitud AB va a ser igual a la longitud AB por la deformación en X, ¿no? Y mi longitud AB es lo que tengo acá, ¿no? 100 milímetros. Deformación en X, 7,54 por 10 a la menos 4. Y esto me va a dar el cambio en la longitud AB de 0,07540 milímetros. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que de valer, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos. Esto va a estar acá. No, un cuadrado. Este, vamos a ponerle el color estaba. Vamos a poner otro color. Trae el fondo, ya está. Exagerado, pero vamos a poner un color menos. Ya está. Entonces, mi longitud AB, desde acá hasta acá, L, A, B. Entonces, desde acá hasta acá hay un cambio en la longitud sobre 2. Aquí también hay un cambio en la longitud sobre 2. Ya que si sumamos esto con esto me va a dar 1, ¿no? Cambio en la longitud 1. Entonces, fíjense, si esto era 100, va a pasar a medir, qué sé yo, 100,07540. O sea que va a aumentar, ¿no? Su longitud en el eje X. Y de esta manera es como se puede interpretar eso, ¿no? El cambio en la longitud. Pero, este, de la misma manera va a ocurrir en las demás direcciones. Por ejemplo, si analizamos otro, por ejemplo, deformación unitaria en X, en Z, que va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad menos relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos relación de Poisson por la tensión en Y, que vale 0 por el módulo de elasticidad. Vale 0 porque no tiene o no ocurre ninguna fuerza, ¿no? Una reacción ni nada. Aquí no hay nada, adelante no hay nada. Entonces, fíjense, a ver, fíjense. La deformación unitaria en Z va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Puedo despejar, bueno, factorizar esto acá, ¿no? El módulo de elasticidad. Está 1 sobre el módulo de elasticidad. Entonces, la deformación en Z va a ser igual
a 1 sobre el módulo de elasticidad por la tensión en Z menos relación de Poisson por la tensión en X. Módulo de elasticidad 87 por 10 a la 9. Perfecto. Tensión en Z 160 megapascales, 160 por 10 a la 6. Relación de Poisson 0,34. Perfecto. 120, tensión en X, 120 megapascales. Y esto me va a dar una deformación unitaria en Z de 1,37 por 10 a la menos 3. Teniendo esto, yo puedo encontrar ahora, ¿dónde está mi Z? Z es este lado acá. Puedo encontrar la deformación, mejor dicho, voy a encontrar el cambio en la longitud del punto B al punto C, porque está en la misma dirección que el eje Z, ¿no? Entonces vamos acá. El cambio en la longitud de la deformación en Z va a ser igual al cambio en la longitud BC sobre la longitud BC. Entonces despejo, ¿no? Mi longitud, o mejor dicho, mi cambio en la longitud BC va a ser igual a la longitud BC por, está mal, la deformación Z, ¿no? Fíjense, mi longitud BC, LBC, ¿cuánto vale? Acá está, LBC vale 75, ¿no? 75. Mi deformación en Z, 1,37 por 10 a la menos 3. Ahí está. Y mi cambio en la longitud BC va a ser igual a 0,10275 milímetros. Y de esta manera es como nosotros encontramos ya dos cambios en la longitud, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Dice acá, eh, en el lado AC, y casualmente yo no tengo un lado AC, tengo una diagonal, a esto se llama diagonal, de un punto al otro punto, diagonal. Tengo una diagonal AC, lo cual lo puedo dibujar y tiene forma de triángulo rectángulo, ¿no? Acá está, de esta manera. ¿Y qué tengo acá entonces? Voy a tener dos cosas, ¿no? 100, longitud inicial de AB es 100, longitud inicial de BC es 75. Puedo tener de esta manera, ¿no? Si hago otro más acá, este va a valer 100 y este va a valer 75. Entonces, ¿qué puedo sacar? ¿Qué necesito acá? Mi longitud de la diagonal, ¿no? A, C. Recordemos que este punto de acá es A y este punto de acá es C, ¿no? Listo. Puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Acá está. Mi longitud AC inicial va a ser igual a la longitud AB al cuadrado más la longitud BC al cuadrado. 100 al cuadrado más 75 al cuadrado me va a dar mi longitud AC inicial antes de la deformación 125 milímetros. Pero a mí no me interesa eso. Bueno, me sirve, pero no es que eso haya pasado. Esto es antes, después de haberse aplicado estas tensiones acá, ¿no? Pero entonces, después de haberse aplicado esas tensiones, ¿qué voy a tener acá? Como le dije hace rato, no va a ser 100 en AB, aquí es B por si acaso. De AB ya no va a ser 100, va a ser 100 más esta deformación acá. Y aquí está, ¿no? 100,07540 milímetros. Ahora de BC ya no va a ser 75, va a ser 75 más esto de acá. 75,071027,5. Y mi longitud final de AC, este de acá es mi longitud inicial, por si acaso. Vamos a ponerle I. Ya está. Mi longitud final de AC va a ser longitud final de AB al cuadrado más la longitud final de BC al cuadrado. Y va a ser igual a 125,10, no, 29,3 milímetros. Y de esa manera es que nosotros ya tenemos claro lo que es el panorama, ¿no? Tenemos longitud final, longitud inicial, ¿y qué me identifica eso ahí? Fíjense acá.
Acá dice cada uno, ¿no? Fíjense, dice la longitud final, lo sumé, ¿no? 100 más esto de acá está. Aquí también, longitud final de BC 75 más el cambio. Y listo. Hasta. Entonces, si yo tengo entonces una longitud final y una longitud inicial, tendría prácticamente el cambio, ¿no? El cambio. Bueno, explicado gráficamente acá, es así, es lo mismo que esto acá. Desde acá, de acá, es realmente llamado mi longitud final, ¿no? ¿Y aquí va a ser igual eso? Va a ser igual a delta L sobre 2 más delta L sobre 2, y si sumo estos dos de acá me va a quedar solamente delta L, ¿no? Y más LAB, ¿no? LAB inicial, igual a longitud final, ¿no? Entonces, si despejo mi cambio en la longitud en AB, ¿qué va a ser igual? A longitud final menos longitud inicial, es lo que tengo acá, ¿no? Y longitud final menos longitud inicial, 125,10 293 milímetros menos 125 milímetros, longitud inicial, y el cambio en esa longitud va a ser de 0,10 293 milímetros. Ahí está. Y de esta manera es que nosotros resolvemos este tipo de problemas, ¿no? Sin complicarnos tanto. ¿Es similar al de ayer? Sí. Aplicando algunas cosas nuevas también. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Esa formulita auxi, ¿Esta acá? no, la inicial, la que se utilizó para hacer los cálculos. ¿Esta acá? Ah, no, al inicio del ejercicio. Al inicio del ejercicio. ¿Esta Arriba, acá? arriba, arriba, arriba. Esa, la de azul, es. Ah, ¿esta acá? Ujú. Esa parte quisiera que me lo explique. No logré entender muy bien. ¿Qué, Ah, ya. qué, qué? Ya. Este, cuando hablamos en una dirección o en mayormente conocido dirección en X, si solamente aplicamos en un cubo cargas de esta manera, y aquí es cero, se va a deformar este lado acá, ¿no? Este lado se va a hacer más grande, o sea, en sí, este lado acá va a tener un poco más, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que en el otro lado acá, en esta cara acá, de ser este tamaño va a pasar a ser un tamaño menor, ¿no? De esta manera. Ahí. ¿Por qué? Porque aquí no está ejerciendo nada de tensión, aquí tampoco, solamente acá. Entonces, al jalar este lado acá, va a aumentar un delta L, ¿no? Y aquí va a reducir un delta L. En una tensión uniaxial se puede ver tranquilamente esto, o sea, se entiende. Salo aquí, aumenta acá, pero disminuye acá. Pero en cambio acá, en dos direcciones, tengo esto acá, y esto aquí es cero. Aquí va a aumentar también un poquito, aquí también va a aumentar un poquito, pero aquí no va a aumentar nada, porque es cero, ¿no? Pero aquí ya es el problema, ¿no? Aquí es la ecuación. Que va a tener tensiones en los tres lados, una, dos y tres. Lo cual me dice que entonces, si tengo en los tres lados acá, va a definir dos cosas. Una, el tamaño, o sea, si es mayor, puede ser 60 megapascales o lo que sea, va a definir mucho el tamaño, ¿no? De la tensión. Otro va a definir, va a ser el área, ¿no?
Si este es más grande, este es más pequeño, que este lado acá, etcétera. Son valores que van a definir cómo es que se va a deformar mi cubo, ¿no? Y de esa manera es que llegamos a esta fórmula de acá, que me establece lo siguiente. Acá mi tensión va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria longitudinal. Y si yo despejo esto acá, la deformación va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Al módulo de la tensión sobre el módulo de elasticidad. Fíjense, llegamos a lo mismo, ¿no? De esto llegamos a esto acá. Ya. Pero esto aquí es general. Si queremos hacerlo en alguna dirección, ya sea en X, en Y, en Z, se tiene que cumplir esto acá. Deformación en X, tensión en X sobre el módulo de elasticidad. Deformación en Y, tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Deformación en Z va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad. Entonces, a estos tres de acá, tranquilamente se cumpliría, siempre y cuando los demás sean cero. Pero como en este caso acá y en el caso de lo que siempre avanzamos nosotros, que es triaxial o biaxial, casualmente solamente uno va a ser cero. Dudosamente llegan a ser dos cero, pero no creo. Siempre es uno cero. Fíjense acá, el ejercicio acá, dice biaxial, ¿no? Biaxial. Quiere decir que solo va a haber en eje X y en eje Z, y en Y va a ser cero. Entonces, es por eso que se usa el complemento de estas fórmulas acá, que me dice lo siguiente, ¿no? Esta fórmula me dice, esta pequeña fórmula acá, la que están seguidamente cada uno, esto y esto acá, me dice, o me relaciona la relación de Poisson con cada una de las tensiones y a la vez con el módulo de elasticidad. Dependiendo qué tan grandes sean estos valores de tensión en Y tensión en Z, se va a deformar en la deformación en X, ¿no? Tanto en la deformación en Z y en Y, fíjense. O sea, esto acá en sí es como un complemento debido a que ya estamos en una tensión triaxial, ¿no? Por eso que siempre se usa esta fórmula completa, ¿no? La fórmula completa es así, de esta manera. Ahí está. De esta manera la fórmula completa. Sí o sí tienen que usarla así, sí. Dependiendo de la pregunta, se dice en X tiene valor y en Y tiene valor, y ustedes dicen, bueno, si en X tiene valor y en Z tiene valor, entonces Y no tiene valor, cero. Pero si aquí dice que en X tiene valor, en Y tiene valor y en Z no tiene valor, entonces Z es cero. Si en cambio en Y tiene valor, en Y tiene valor, en Z tiene valor, entonces en X no va a tener valor, cero. O sea, es dependiendo, ¿no? Todo va a depender de cómo se den, ¿no? Las tensiones y las deformaciones. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya, esto acá vamos a hacer. Auxilio, una consulta. Sí, sí, le escucho. Ayer nos estaba explicando del espesor, de la fórmula no lo entendí bien caso de la fórmula de la circunferencia. Utilizar esta fórmula, lo estaba explicando. Cuando ese cilindro de paredes delgada, Sí, sí. En esa parte no la mm, entendí bien. cuando le pida espesor o radio interior o radio exterior, si es recipientes cilíndricos, van a usar la forma que conocen, ¿no? Esto,
presión por radio sobre el espesor, ¿no? Siempre y cuando sea recipiente cilíndrico. Si no es recipiente cilíndrico y es un recipiente esférico, van a usar esta de acá, ¿no? Presión por radio, 2 veces el espesor. Para recipientes esféricos y para recipientes cilíndricos. De esa manera, joven. Es bueno que se anote esto acá. Ya, lo voy a borrar. ¿Qué me dice acá? Fíjense, voy a copiar estos datos acá porque me interesa. Un cuadrado de 1 pulgada. Ah, entonces va a anotar acá. Un cuadrado, 1 pulgada. De 1 pulgada. Se grabó en uno de los lados de un gran recipiente de acero a presión después de la presurización. La condición del esfuerzo biaxial también es biaxial. En el cuadrado es como se muestra en la figura. Aún no lo hizo acá. Si sabe que el módulo de elasticidad 29 por 10 a la 6, vamos a ponerle 29 megapascal, no, mega PSI, ¿no? Relación de Poisson 0,30. Y no me da las tensiones, qué raro. Ahí está, fíjate. Ya. Acá está pues tensión en X, tensión en Y, tensión en X. 6 KSI 12. Y en Y 6 KSI. X y este es Y. Otra vez. Y 6 KSI. X 12 KSI. Ya. Listo, ahí está. Entonces lo muevo, ¿no? Esto viene acá en y esto viene acá en X. Y este cuadrado es de 1 pulgada por cada lado, 1 pulgada, 1 pulgada. O sea, su área va a ser 1 pulgada cuadrada, ¿no? De la siguiente manera. Ahora sí, me está pidiendo acá, ¿qué me está pidiendo? El lado hace el cambio, ¿no? Lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Entonces hago lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está mi cambio en el lado hace? Entonces, mm, los lados, faltan los lados, ¿no? A, B, C, D, A, B, C, D. C, A, B, C, D, A, B, C y D. Verifico. De lado A al lado B
está en dirección en X. De A a B en dirección en X. De B a C o de C a B en dirección en Y, hacia arriba. Y de A a C la diagonal, ¿no? Similar, problema, bastante similar, o por no decir igual. Entonces, ¿qué tengo acá? No tengo una. Aquí, fíjense, aquí es 0 mi tensión en Y porque no tengo nada, ¿no? En Y arriba. En cambio, aquí no tengo nada en Z, ¿no? No tengo nada en Z. Por lo cual acá mi tensión en Z va a ser igual a 0. Aquí es 0 y me va a quedar lo siguiente. Deformación unitaria en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Tensión en Y. Factorizo el módulo de elasticidad afuera. Tensión en X menos U por la tensión en Y. ¿Sí? Y acomodo, ¿no? Módulo de elasticidad 29 por 10 a la 6. 29 por 10 a la 6 PSI. ¿Qué más? Tensión en X 12 KSI. O sea, 12.000, ¿no? 12, 1, 2, 3, el K, PSI. ¿Sí? Menos relación de Poisson 0,30. Tensión en Y 6 KSI, o sea, 6.000 PSI. PSI. Y esto me va a dar una deformación en XD. Vamos a sacar los datos porque este ejercicio me quedé a plena mitad, no lo terminé. 1 sobre 29 por 10 a la 6, multiplicado por 12.000 menos 0,30 por 6.000 y listo. 3,51. 3,5124 por 10 a la menos 4. Simple. Esto sería mi deformación unitaria en X. Y paralelo a esto puedo encontrar mi deformación, mi cambio en la longitud AB. Estamos acá, ¿no? Encontramos nosotros el cambio en la longitud AB, que es esta longitud acá, de este punto acá, es como una sección cuadrada tiene 1 pulgada. Entonces, su longitud final va a ser 1 pulgada más esto de acá, ¿no? Este cambio de acá, que va a ser extremadamente pequeño, ¿no? Así que, sigamos. Ya, ahora sí. Y encontramos el inciso A, ¿no? El cambio en la longitud AB. Ahora el cambio en la longitud BC. Casualmente, BC está en la dirección en Y, ¿no? Hacia arriba. Lo cual voy a ocupar su fórmula establecida, ¿no? La deformación unitaria en Y va a ser igual a la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en X por el módulo de elasticidad menos
la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Pero fíjense acá tenemos nosotros que tensión en Z es cero, ¿no? Este es cero. Entonces me va a quedar de esta manera, ¿no? ¿Y qué hago? El módulo de elasticidad lo saco, factorizo, ¿no? Lo saco fuera. Me va a quedar la deformación en Y va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la tensión en Y menos la relación de Poisson por la tensión en X. Módulo de elasticidad lo tenemos acá, ¿no? 29 por 10 a la 6 PSI. Tensión en Y, 6 kilo PSI, 6.000 PSI, ¿no? Relación de Poisson, 0,30. Tensión en X, 12 kilos, 12.000 PSI, ¿no? Y esto acá me va a dar una deformación unitaria en Y de 8,27586 por 10 a la menos 6. Ya tenemos entonces la deformación en dirección en Y, tenemos la deformación en dirección en X. Con la deformación en X encontramos nosotros el cambio en la longitud AB. ¿Por qué? Porque está en dirección en X, ¿no? De esta manera. Pero en dirección en Y, que arriba y abajo, tengo longitud BC, que también vale 1 pulgada, porque es un cuadrado. Un cuadrado tiene su lado 1 pulgada y su otro lado también es 1 pulgada, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que la deformación en Y va a ser igual al cambio en la longitud BC sobre la longitud BC. Entonces, el cambio en la longitud BC va a ser igual a la longitud BC, que vale 1 pulgada, por la deformación en Y, que va a ser 8,27586 por 10 a la menos 5, y me va a dar que el cambio en la longitud BC va a ser de 8,27586 por 10 a la menos 5. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar el cambio en la longitud BC. Ya tengo entonces mi cambio en la longitud AB y BC. Lo que me faltaría es el cambio en la longitud de la diagonal AC. O sea, que es diagonal, trazo entonces acá mi diagonal. Trazo mi diagonal, color rojo. Este punto, este punto. Ese es mi diagonal. Conozco este lado de acá, lado inicial vale 1 pulgada. Este lado de acá también vale 1 pulgada, ¿no? Listo, ¿no? 1 pulgada, 1 pulgada. Esto lo puedo sacar afuera. Aquí lo saqué. Y entonces voy a tener las medidas correspondientes, ¿no? Entonces digo, mi longitud final AB, que desde acá hasta acá va a ser igual a la longitud inicial, que va a valer 1 pulgada, más el cambio en la longitud AB, que vale esto de acá. Esto viene acá. Y esto me da un valor diferente, ¿no? 1 más 3,517 por 10 a la menos 4 me va a dar 1,0004517 pulgadas. Esa es mi longitud final de AB. Entonces, esto acá lo traslado, esto lo quito. Acá está la longitud final AB. ¿Qué más? Longitud final BC. También va a tener 1 pulgada. Longitud BC. El cambio en la longitud BC es esto de acá. Entonces voy a tener 1, 8,27586 por 10 a la menos 5, 1,04517
0,000, un cero más, 82, 7,59 pulgadas. Fíjense, el cambio en la longitud es bastante pequeño, ¿no? Fíjense, bastante pequeño. Ahora sí, teniendo estos valores de longitud finales, puedo encontrar mi longitud final AC, ¿no? Que va a ser la diagonal, ¿no? Esto acá lo agarro. Listo, ¿no? Ahí está. Puedo encontrar mi longitud final AC. Y va a ser de esta manera, ¿no? Longitud final AC va a ser igual a la raíz cuadrada de longitud final AB al cuadrado más la longitud final BC al cuadrado. Entonces aquí está mi AB. Y aquí está mi BC, ¿no? Y va a estar mi longitud acá. Raíz de 0,0003517 al cuadrado más 1,000. Y es... Está bien. 82,759 cuadrado. 1,415047 pulgadas. Pero si yo quiero encontrar mi longitud inicial de la longitud AB y longitud BC, sabemos que esto es un cuadrado, ¿no? Esto es un cuadrado, 1 por 1. Entonces, una pulgada, una pulgada, y listo, ¿no? 1,41, 1,41, 32, 13. Listo. Más decimales hace falta, a ver. Tiene 6. Está bien. Decimales está bien. Ok. Ya. Tengo mi longitud final AC después de las cargas, bueno, después de las tensiones, y tengo mi longitud final AC antes de aplicarse las tensiones. Entonces puedo encontrar mi cambio en la longitud AC, que va a ser la resta, ¿no? Longitud final menos longitud inicial, ¿no? Esto va a ser igual 1,415047 menos 1,414213. Va a ser igual a 8,34 por 10 a la menos 4 pulgadas. Y eso sería, jóvenes, la pregunta suelta, ¿no? Su longitud y todo. El cambio en la longitud, este, AB, BC y CD. Obviamente que mi longitud inicial, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver. Voy a dibujar, ya que tenemos aquí un poquito de tiempo.
Ahí está. Esta figura acá es mi longitud inicial de 1 pulgada por 1 pulgada y la de color azul claro es mi longitud final de la otra pulgada. Y eso sería, jóvenes, la segunda pregunta, casi tercera. Falta una más y listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tipo de problemas antes de seguir? No es complicado, complicado, no es más que todo analizar a lo que veo. Vamos a sacar el otro, ¿no? Para esto vamos a ocupar algunas cosingas que el ingeniero lo puso en su diapositiva, pero no lo expliqué yo aún. Son cositas nuevas. A ver. Vamos a ver si lo tengo aquí la pregunta. El bloque mostrado en la figura es de una aleación de magnesio para la, la, para la que para un módulo de elasticidad. Ya está, para un módulo de elasticidad de... Ya, el bloque mostrado en la figura es de una aleación de magnesio para un módulo de elasticidad de 45 gigapascales y una relación de Poisson de 0,35. Si se sabe que la tensión en X es igual a menos 180 megapascales, determine mine, inciso A, la magnitud de tensión en Y. Inciso A, determine la magnitud de tensión en Y. Ya está, esto está sencilla. Para la cual el cambio en altura, para cual el cambio en la altura del bloque será cero. Ah, me dice que va a tener un cambio en la altura de cero. De cero. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que no va a existir por así decirlo, una deformación unitaria en el eje vertical, que lo vamos a ver enseguida. Inciso B, está fácil, esta no es difícil. El cambio correspondiente en el área. Ah,
Hay una fórmula, el cambio correspondiente en el área. Ya está. Área de la cara A, B, C, D. ¿Cómo? Si yo sé el cambio correspondiente en el volumen del bloque. Ah, son conceptos nuevos. Que ahí vamos a ocupar en la variación volumétrica. El cambio. He visto que este tipo de conceptos lo mete el ingeniero en su diapositiva. El módulo volumétrico, mejor dicho. El cambio correspondiente diente, en el volumen del bloque. Listo. Nada más. No me está pidiendo nada del otro mundo, nada más que para estos dos de acá, última, hay fórmula, nada más. Se aplica una fórmula y listo. No hay mucho misterio. Ahora el problema va a ser dibujar. Ya. Voy a dibujar algo sencillo, algo humilde. No me dibujo tan bonito que digamos. Ya. Fijémonos acá que tenemos varios. Ya tenemos esto, lo cual no. Ya, ahí está bien. Que no corresponde con la altura, ¿no? Ya, ahí está. Y de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que va a estar expuesto a tensiones, ¿no? En determinadas áreas, ¿no? Tensiones en determinadas áreas. Aquí va a estar las tensiones, ¿no? En color rojo. A este lado va a haber una. De esta manera, ¿no? La figura. De esta manera. Ya está. Este lado ya lo hicimos. Lo mismo en este lado acá, ¿no? Lo mismo acá.
Ahí está. Entonces ya estamos bien, ¿no? Ya estamos quedando bien esto acá. Vamos por acá. Ya, vamos, voy a poner las direcciones y empiezo. El color, un azul, ¿no? Este va a ser dirección X. Hacia arriba, dirección Y. Hacia este lado, acá, esta cara acá. Dirección, son direcciones, no son tensiones, por si acaso. Ya está, Z. Ahí está el problema, algo humilde. No es un gráfica 10 de 10, pero ya sabemos más o menos cómo es que va a ser la figura, ¿no? Mm, Ya, me va a decir unas medidas, ¿no? Voy a tenerlos completos desde acá hasta acá. Ya está. ¿Qué otra medida me dice? Esto de acá, ¿no? Ahí está. Y por último la medida acá atrás, ¿no? Ya está. Las últimas medidas me dicen que vale 25, que vale 40, creo que vale 100. 100, 40, 25. Ahí está. Los puntos mencionados, ¿no? A, B, C, D. Lo que nos interesa son esos, ¿no? Fíjense, aquí va a estar A, acá va a estar D, no, acá nomás. Acá va a estar B, y acá va a estar C, ¿no? Ya está.
Listo. Esto va a ser llamado tensión X. El otro, tensión Y. Y listo. Tensión X y tensión Y. Ya, que nos costó, nomás estoy para hacer algo tranquilo, no estaba tan. Ya. Voy a ocupar estos datos acá, ¿no? Que se hagan más tranquilo, ¿no? ¿No? Y voy a leer otra vez la pregunta. Un bloque mostrado en la figura es de una aleación de magnesio para un módulo de elasticidad de 45 gigapascales. 245 GPa. Ya. 0,35 coeficiente de, o relación de Poisson, mejor dicho. Tensión en X menos 180. Megapascales. Tensión en, nada más. Tensión en Y, no me dice tensión en Y, no me dice. Bueno, está bien. Es mi incógnita, ¿no? Está. Excelente pregunta. Ya, esto está de más. Estos son los datos. Me da un módulo de elasticidad, una relación de Poisson, un esfuerzo de compresión, una tensión de compresión y me pide hallar la tensión en Y. ¿Qué me dice también acá? Sabiendo que el cambio en la longitud de la altura va a ser cero. ¿Cuál es mi altura? Esto acá, ¿no? El cambio en la longitud de la altura. Entonces, mi cambio en la longitud de la altura va a ser cero. Entonces, eso me voy a tomar en cuenta. Entonces, mi cambio delta L en Y va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque ¿en qué estamos nosotros? Vertical, ¿no? Vertical es esto de acá. Puede ser, bueno, aquí no hay un. Me interesa solamente la vertical. No va a haber acá. Entonces empecemos, entonces, ¿no? Ya tenemos lo más importante. Entonces digo yo, si en mis fórmulas dadas acá, que son las siguientes, me dice que no va a existir una tensión en Z, va a ser cero, mi tensión en X va a tener valor, y mi tensión en Y va a ser mi incógnita, ¿no? Ya. Pero ¿qué tengo acá? Si me dice que mi deformación o mi cambio en la longitud en Y, o sea, la vertical, va a ser cero, entonces mi fórmula, la anterior fórmula que yo tenía, ¿cuál era? Era la siguiente, ¿no? Me decía que mi deformación, ¿dónde está esa E? Va a ser igual al cambio en la longitud. Esta es la fórmula, ¿no? Pero si aquí es deformación en Y, aquí tiene que ser también cambio en Y, aquí también cambio en Y, ¿no? De esta manera. Entonces, si me dice que va a ser cero, esto va a ser cero. Mi longitud en Y vertical es 40, ¿no? 40, 0,
sobre 40 va a ser 0. Entonces, a la vez, y entonces igual mi deformación en Y va a ser 0, ¿no? Porque 0 sobre 40 me da 0. Entonces, ¿qué tengo también acá? Otro dato importante, ¿no? Un dato importante que tengo es que va a ser igual a 0. Y listo, ¿no? O sea, sencillo. No tengo una tensión de compresión en Z, no tengo, ¿no? Solo tengo en X y Y, ¿no? 0. Acá, deformación en Y, 0. ¿Qué voy a tener? Lo de adentro, acá. Entonces digo, tensión, aquí va a ser 0. 0 va a ser igual a la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos relación de Poisson por tensión en X sobre módulo de elasticidad. Necesito despejar acá la tensión en Y, ¿no? Entonces, si despejo mi tensión en Y va a ser de la siguiente manera. Ahí está. Este va a ser 0. El módulo de elasticidad lo puedo acomodar de esta manera, ¿no? Y el módulo de elasticidad lo paso a multiplicar arriba y se va a hacer 0, ¿no? Me va a quedar de la siguiente manera. Solo me va a quedar esto acá, ¿no? Y aquí despejo Y, tensión en Y. Listo. Y va a ser igual a la relación de Poisson, 0,35 por tensión en X, que va a ser, fíjense, mi tensión en X es de compresión, ¿no? Va a ser menos 180 megapascales. Menos 180 megapascales. Esta es mi tensión, por si acaso, mi tensión. Ya está. Y por ende, entonces, mi tensión en Y va a ser la siguiente. Va a ser 0,35 menos 180 y de por 180 por 63, ¿no? Menos 63 megapascal. Listo. Fíjense, así de sencillo nosotros analizamos esto de acá, ¿no? Mi deformación y de mi tensión en Y debido a que no va a existir un cambio en la longitud vertical. Obviamente a la vez no va a existir deformación y va a ser sencillo encontrar mi tensión en Y. De esa manera nosotros encontramos el primer inciso, ¿no? ¿Y qué me pide después? Fíjense qué me está pidiendo después. Me pide el cambio correspondiente en las caras, en el área de las caras. Ah, me está pidiendo un delta área, ¿no? Está pidiendo un delta área. Ya está. El cambio correspondiente en el volumen, un delta volumen también, ¿no? Un delta volumen. Listo. Un delta cara, y diré un delta de área, un delta de volumen. Recordando siempre que esto era el inciso A, inciso B, inciso C. Mi inciso A está acá, lo encontramos. Mi inciso B lo vamos a encontrar ahorita y en C está acá. Para el B y el C solo es una fórmula y listo. No es la gran cosa.
Ya. Jóvenes, hasta aquí algún problema, alguna pregunta que tengan, porque para encontrar el cambio en el área, necesitamos sí o sí encontrar la tensión en X, ¿no? Sí o sí. Entonces encontramos la tensión en X, ¿no? De una vez, la tensión en X. O sea, de acá puedo encontrar también. Ya. Entonces, si es mi deformación en X, aquí tiene que ser X, aquí tiene que ser Y, y listo. Listo, listo. Sí, está bien. Ahora, ¿qué es lo que no existe? Tensión en Z. Listo. Aquí tengo, fíjense, aquí tengo la relación de Poisson, tengo el módulo de elasticidad, tengo la tensión en X, no tengo la tensión en Y, la deformación en X, no tengo, pero lo vamos a encontrar también. Ya. Entonces, reemplacemos, ¿no? Reemplacemos lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces, deformación en X, tensión en X y tensión en Y. A esto tendríamos. Ya, sigamos. Falta poco. Recording in progress. Solamente encontramos nosotros la tensión en Y, ¿no? Que era el inciso A. Debido a que no va a existir un cambio en la longitud vertical, que es en Y, 0, y a su vez mi deformación va a ser 0. Pero aquí me dice eh, el cambio correspondiente en el área de la cara ABCD. ¿Cuál es la cara ABCD? ABCD, esta área acá, que tiene de ancho 25 y de largo 100. Entonces, para saber eso necesitamos saber la deformación en X y en Z. En X, ¿por qué? Porque está de esta manera, ¿no? Y en Z, ¿por qué? Porque está de esta manera. En X y en Z. Calculamos, ¿no? Mi deformación en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad. Aquí mi tensión en Z va a ser 0 porque no existe ninguna tensión que está ejerciendo acá, 0. Me va a quedar de esta manera, ¿no? El módulo de elasticidad lo puedo factorizar de esta manera y voy a tener que mi deformación en X va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad que vale 45 gigapascales, ¿no? Ahí está. Y gigapascales lo puedo escribir como por 10 a la 3 por mega, porque mega vale 6 y kilo vale 3, 3 más 6, 9. O sea, no estoy alterando nada, estoy solamente acomodando mi ecuación para que solamente no use tanto los prefijos, ¿no? Ahora sí. Mi tensión en X es 180 megapascales. Listo. Menos mi relación de Poisson, que es 0,35, por la tensión en Y encontrada, que es 63 megapascales, menos 63 megapascales, y me va a dar una deformación en X de menos 3,51 por 10 a la menos 3, deformación en X. O sea, ya encontramos cuánto se va a deformar horizontalmente, ¿no? En el eje X. Ahora necesitamos cuánto se va a deformar en el eje Y, el ancho, ¿no? Entonces, con deformación en Z, ¿no? Mi deformación en Z va a ser igual a tensión en Z, que vale 0, obviamente,
Solo voy a tener entonces que mi deformación en Z va a ser igual a la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces voy a factorizar estos dos de acá, relación de Poisson y módulo de elasticidad. También el signo, ¿no? Fuera. Entonces me va a quedar de esta manera, ¿no? Mi deformación en Z va a ser igual a la relación de Poisson 0,35, módulo de elasticidad 45 por 10 a la 3 megapascales, tensión en Y menos 63 megapascales, tensión en X menos 180 megapascales. Y me va a dar una deformación en Z de 1, menos 1,89 por 10 a la menos 3. Listo. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué voy a tener yo? Fíjense. Entonces, es una fórmula nada más. Entonces, mi cambio en el área, creo que debe estar esta fórmula en su diapositiva del ingeniero. Es importante, son fórmulas establecidas de ley de Hooke generalizada. El cambio en el área tiene que ser igual al área inicial. Voy a poner A sub 0, o puedo poner así, área inicial, multiplicado por la deformación en X y en Z. En X más la deformación en Z. Y de esta manera. Esta es una fórmula establecida, ¿no? Fórmula establecida, ya sabemos cuánto vale. Listo. Para no darle tantas vueltas. Se puede verificar, sí, pero no estamos ahorita en condiciones para deducirla, digamos. Área inicial, tenemos el área inicial, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el área? Esto acá, 25 y 100, ¿no? 25 milímetros, 100 milímetros. Un puntito más, ¿no? De multiplicación. Está. Deformación en X, aquí está. Deformación en Y, en Z, aquí está. Y voy a tener entonces un cambio en mi área de... Vamos a sacarlo ahorita enseguida. 25 por 100 por menos 3,51 por 10 a la menos 3, menos 1,89 por 10 a la menos 3. Veinticinco por 100 está bien, menos 3,51 por 10 a la menos 3. Y me sale menos 4,05. Menos 4,05 milímetros cuadrados, porque estamos en área. Voy a corregir algo acá, lo digo. Ya está. Sería mi respuesta, ¿no? Voy a ponerle con rojo, ¿no? Respuesta de la B, respuesta de la... Acá, ¿dónde está mi tensión? Acá. Mi deformación en Y, en Z, aquí pues, me sale positivo. La voy a poner otra vez, 0,35, 5 por 10 a la 3, menos 63,
Menos 180. Sí, 1,89 por 10 positivo. Listo. Entonces, positivo acá, aquí tiene que ser positivo también. Y recién me sale lógica esto todo acá. Deformación en X, menos 3,51 por 10 a la menos 3. Deformación en Z, 1,89 por 10 a la menos 3. Y el cambio en el área va a ser de menos 4,05 milímetros. O sea que si este es un área de 25%, ¿cuánto vale 25%? 25%, 2.500, suponiendo. El área se va a reducir, ¿cuánto? Menos este valor, ¿no? Si es 25%, 2.500. El área va a ser 2.500 menos esta pequeña parte de acá, va a ser mi área final, ¿no? Entonces ya tenemos inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es el inciso C? El cambio en el volumen, ¿no? Para esto vamos a utilizar la fórmula del módulo volumétrico, comúnmente conocido con la letra E. En algunos libros está este, con K como constante. E va a ser igual a las deformaciones, ¿no? En X más en Y más en Z. Listo. Pero E se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? E se puede expresar como el cambio en el volumen. E se puede expresar de la siguiente manera. Cambio en el volumen sobre el volumen, ¿no? Sobre el volumen. Listo. ¿Y qué tenemos acá? ¿Cuánto va el volumen de este sólido acá? Sabemos muy bien que el volumen tiene unidades de cúbica, ¿no? 25 por 40 y por 100, ¿no? Ese es el volumen. Ese es el volumen. Teniendo en cuenta que la deformación en Y, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? En Y vale 0. Y vale 0. Entonces aquí sería sin esto, ¿no? Acá sería, ¿cuánto dijimos que era? 45, 25, 100. 45, 25, 100. Multiplicado, ¿no? Este, este. Puedo hacer algo así. No lo acá. Milímetro, ¿no? Ahí está. Deformación en X lo tengo, ¿no? Acá. Deformación en Z lo tengo positivo. ¿Qué me faltaría? El cambio en el volumen, ¿no? Y gracias a esta fórmula acá del módulo volumétrico. También creo que tiene que estar en su diapositiva del ingeniero. Yo creo que está ahí esa fórmula. Y esto acá va a pasar a multiplicar, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿eso cuánto me va a salir? Es la pregunta del siglo.
45 por 25 por 100 es el volumen, ¿no? Eso me sale el volumen, ¿no? Está mi volumen. 45, 25, 40, ¿qué 45? 40 es 40. Tengo que decir 40, 40, 25, 100. No, bien, aquí no lo multipliqué. 40 es 40. 40. Y esto me va a dar 100.000, ¿no? 100.000 milímetros. 3050. Sí, 100.000. Ahora esto, acá cuánto me va a dar. Este es el volumen inicial, pero va a existir un cambio en el volumen, ¿no? Y va a ser el siguiente, ¿no? Su cambio en el volumen va a ser de 3,51 por 10 a la menos 3 más 1,89 por 10 a la menos 3 menos 162 milímetros. Menos 162 milímetros. Y listo, jóvenes, ahí está su respuesta. Esto es inciso C. Esto es inciso B. Esto es inciso A, ¿no? ¿Se puede deducir esta fórmula? Se puede, ¿no? Pero no estamos ahorita para eso, ¿no? Podemos haber deducido esta fórmula como sale, esto acá como sale, ¿no? Pero no estamos ahorita para eso, solo que... Y así sería, jóvenes, el último problema que lo tenía listo para ustedes. Así que ya saben, nos vemos mañana. Este, voy a enseñarles el tema de unos cuantos ejercicios del tema del esfuerzo de corte. Ya hablé con el ingeniero. Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. ¿Vamos a pasar clases en su materia? Sí, sí, sí. Mañana voy a pasar clases en el horario del docente. Ah, ya. Hasta luego, auxiliar, listo, listo. Ya, ya. Hasta luego, hasta luego. Ok.